Hola, sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir las sesiones de retos jurídicos de la innovación tecnológica de la administración pública. Vamos a empezar en esta tarde un track bastante interesante centrado en innovación e identidad electrónica en la administración pública. En primer lugar, personalmente quiero agradecer al profesor Julián Valero la posibilidad que me ofrece de moderar las ponencias de esta tarde. La primera de ellas, está titulada bajo el título Gestión avanzada de identidades en la Administración 3.0, que hay más allá de la firma electrónica. Yo creo que podemos tener una tarde bastante interesante, porque la realidad ahora mismo es que el tema de la identidad electrónica en concreto y su aplicación a todo el desarrollo de la administración electrónica, todos sabemos la importancia que tiene, pero si lo pensamos un poco en profundidad, si analizamos la situación actual, nos encontramos con que todo el desarrollo normativo de la Ley 11/2007, todo el reglamento, todos los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad, pues mencionan continuamente, se profundizan instrumentos concretos para regular todo lo correspondiente a identificación electrónica. Aparecen nuevos instrumentos como los sellos electrónicos de órgano, como los certificados de empleado público, como los certificados de sede electrónica. Hay un esfuerzo regulatorio muy grande en ese sentido para impulsar, para avanzar. Las administraciones están haciendo un esfuerzo por intentar poco a poco aprovechar todos esos instrumentos para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, pero por otro lado nos encontramos también a la propia ciudadanía, que no siempre tiene un conocimiento tan profundo de lo que son las identidades electrónicas, ni lo que son los certificados digitales, ni todo este tipo de instrumentos, y en muchos casos pues observamos cómo sí que están muy familiarizados con otro tipo de herramientas en las cuales al final también se identifican servicios de redes sociales, como por ejemplo podemos tener hoy en día Facebook, Twitter, Google, por ejemplo, también para identificarse en muchos sitios web, con lo cual vemos que realmente hay un fraccionamiento, una distribución bastante considerable de porciones de identidad que podemos encontrar en muchos tipos de aplicaciones y servicios que nos encontramos por la red. Yo, por ejemplo, a través de mi móvil puedo conectarme a múltiples servicios con distintas identidades electrónicas y al final todas ellas contienen parte de mi personalidad, ¿no? Con lo cual es un problema bastante interesante que creo que puede centrar hoy nuestra atención de cara a ver cómo las administraciones pues están aprovechando todos esos elementos regulatorios y todo lo que la tecnología ofrece a día de hoy para proveer de una identidad electrónica. En esta primera charla nos acompaña Ignacio Alamillo. Ignacio Alamillo, yo personalmente lo llevo siguiendo bastante tiempo y lo conozco de otros congresos previos. Bajo mi punto de vista es una de las personas más expertas que podemos encontrar en identidad electrónica. Nos va a dar una charla muy interesante. Él es licenciado en Derecho, actualmente trabaja en la empresa Astrea, la Infopista Jurídica SL, y yo creo que su experiencia en todo el trabajo que ha venido haciendo durante estos años en el marco regulatorio de la firma electrónica y de la identificación electrónica en general en España, pues es muy interesante y seguro que nos va a aportar pues una charla muy, muy interesante. Sin más, vamos a dar paso a la charla. Como después vamos a tener una mesa redonda, dejaremos las preguntas para la mesa redonda posterior y cuando termine la charla haremos la pausa para el café. A disposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, no sé si se oye muy bien. ¿Sí? Bueno, efectivamente me han invitado, ¿no?, una vez más al SICARM para haceros sufrir con un tema árido, espeso, después de la comida, como viene siendo habitual, lo cual pues agradezco profundamente a los organizadores. Y como me aburría a mí mismo explicarlo de los certificados año detrás de año, pues este año hemos buscado un tema, intentamos que sea un poco más rompedor, que genere cierto tipo de reflexión adicional a la que hemos venido haciendo los últimos años sobre el qué sea la identidad electrónica, porque seguramente pues nos hemos centrado mucho en cierto mecanismo de identidad electrónica que está muy bien, que no discuto particularmente, me parece estupendo, he dedicado 15 años de mi vida a ello, los certificados digitales, pero que es un mecanismo más de los muchos que vamos a encontrar.
Entonces yo os voy a hablar de esto que llamo humanos electrónicos, que en el fondo pues es nuestra proyección a la red, es decir, cómo nosotros, que existimos fuera y antes de la red, pues actuamos en ella, y diré alguna cosa sobre la identidad, es donde realmente está el debate profundo sobre qué sea la identidad electrónica. Me voy a referir a la insuficiente, insatisfactoria y penosa legislación de administración electrónica que tenemos en España en materia de identidad electrónica, que de hecho es un gran éxito comparado con lo que había antes, todo hay que decirlo, ¿no? Hay que ponerlo todo en perspectiva, pero que claramente no cubre en ninguna medida prácticamente lo que la sociedad real está haciendo y está demandando, con lo cual hay un cierto desacople importante. Voy a presentar algunas nociones de innovación, ¿verdad?, de cosas que en la administración no estamos haciendo, que podíamos hacer, particularmente con base en los sistemas de identidad en el 2.0, ¿no?, las redes sociales de personas, y en el 3.0, la web semántica o redes sociales de máquinas que intercambian documentos entre ellas, que son quizás las líneas punteras que tenemos ahora de evolución. ¿Por qué no nos engañemos? Estamos, en el mejor de los casos, en la administración 1.0. Yo a veces me planteo, estamos en la 0.2, 0.3, en función de, si hablamos del Estado, algunas comunidades autónomas o un mundo local. Pero lo cierto es que ahora mismo el modelo que tenemos es un modelo que en términos de comercio electrónico, social e información, es claramente anticuado y mejorable. Y por tanto, pues no está mal generar un poco de debate en lo que al final no dejas una jornada jurídica pues para pensar y que luego haya pues el efectivamente debate, ¿no? Con lo cual, pues dejaré algunas conclusiones ya previas para el debate que podamos tener y os invito, por supuesto, a que discrepéis, ¿no? Especialmente a mi amigo Javier Urios, que sé que se ha pasado toda la noche pensando en qué preguntas hacerme sobre esta materia, cosa que ardo en deseos de escuchar después del café. Entonces, vamos a ver un poco el tema. Ayer se hablaba mucho, y es un tema recurrente, de qué es lo que queda cuando transformamos algo, ¿no? Y claro, realmente el entorno digital no se parece en nada absolutamente al entorno en papel, por suerte y por desgracia. Hay cosas buenas en ello y algunos problemas que tenemos que resolver. Pero desde luego hay un tema que es clave en esta cuestión de la identidad electrónica, de la firma electrónica, que es la interfaz con el humano. Al final nosotros somos personas, estamos vivos, no estamos en Matrix. Nosotros no entramos en la máquina. Tenemos un agente informático, un programa de ordenador, mejor o peor construido. Realmente no están muy bien construidos, me temo, son muy inseguros, muy primitivos, pero tenemos un agente con el que nos relacionamos con los demás actores del ecosistema electrónico. ¿Y qué significa eso? Que nosotros hacemos un esfuerzo por intentar adaptarnos y entender lo que nos encontramos. Y nos encontramos un PDF y nos mola porque nos parece un papel. Y nos encontramos un Word y no nos mola porque no parece un papel, básicamente porque le damos al botón y se borran las teclas. Y uno nos genera seguridad y confianza y el otro, pues no nos la genera porque nos da la sensación de que todo es muy etéreo y muy débil. Todo este tema de la firma electrónica siempre se ha construido alrededor de este paradigma de conseguir anclas, ¿no?, referentes con el mundo real. Porque al final las personas somos personas y necesitamos sentir una mínima seguridad. Claro, nos proyectamos al entorno electrónico, cierto, pero en el último término, si no encontramos algo que nos haga sentir cómodos, pues no lo vamos a adoptar. Aquí yo creo que la regulación ha intentado hacer un ejercicio de futurismo en el que ha fracasado claramente y nos ha dado una regulación muy estricta, muy forzada, que a cambio pues tiene ventajas, como veremos, pero que también es cierto que no ha cubierto las expectativas de la sociedad, sobre todo esto que llaman los nativos digitales, y que ayer me pareció muy simpática la referencia, me la he quedado. Entonces, bueno, en la materia que estamos tratando, los referentes a los que ahora me refiero pues sería la identidad electrónica, claro, ¿no? Nacho tiene que continuar siendo Nacho cuando va al mundo electrónico, si no tenemos un problema grave, y es un problema realmente importante, sobre todo en un mundo donde el robo de identidad se ha convertido en una forma de delincuencia informática potente y realmente se puede hacer dinero con ello. Entonces tenemos que garantizar que el señor Alamillo continúe siendo reconocible como tal cuando va al mundo electrónico, pero es que además necesitamos que el señor Alamillo pueda actuar. Si no sabemos si el señor Alamillo tiene 12 años o 30 años, pues tenemos un problema de registro en las redes sociales, que es un problema no menor, por cierto. Y en fin, parece sorprendente con 20 millones de DNIs electrónicos en la calle, todavía se permita a los señores que gestionan redes sociales no verificar la edad de los clientes, al menos de los españoles, cuando dentro del DNI electrónico tenemos la edad. Y yo lo dejo caer, porque es una cosa que creo que el regulador tendría que trabajar un poco. Luego, la capacidad de actuación también es importante. ¿Qué es lo que va a poder hacer Nacho cuando entre en la red? ¿Va a poder actuar como empresario? ¿Va a poder actuar como abogado? ¿Va a poder actuar como ciudadano? Todo ello a la vez. ¿Con qué va a acreditar esa capacidad que tiene? Y luego tenemos el fascinante tema de la firma electrónica, que hoy no toca. Yo no voy a hablar demasiado de firma electrónica, pero claro, viene a ser cómo el señor Alamillo genera una prueba de que declara su voluntad de alguna manera. Y eso es algo complementario anterior, ¿no? Primero yo soy yo, después yo tengo que poder hacer algo y luego tiene que poder quedar una cierta manifestación de voluntad. Si yo quiero prometer que pagaré 1.000, pues bueno, tengo que poder declarar eso y que en algún momento alguien pueda imputármelo a mí.
Lo cual me lleva al final al problema de la evidencia electrónica, que sería la cláusula del cierre del modelo mínimo referencial para que los humanos nos sintamos mínimamente cómodos en Internet. Y esto no es una cuestión tecnológica, esto es una cuestión de lo que se ha venido a llamar percepción social del riesgo, construcción social del riesgo, porque al final, si nosotros vemos una cosa fácil, que además nos genera pérdidas económicas, entraremos, si no, pues posiblemente no lo vamos a adoptar. Con lo cual, tenemos una percepción, por una parte, de riesgo individual, yo decido si quiero utilizar cierta tecnología o no en función de lo que me da, y luego tenemos algo que como sociedad hemos de construir, pues en condiciones queremos jugar a ciertos tipos de negocios, como por ejemplo la administración electrónica, que es un entorno que se percibe como particularmente sensible a los riesgos por el prestigio de la administración y las garantías del ciudadano. A pesar de que luego hacemos pues cosas un poco extrañas en el mundo electrónico y de baja calidad jurídica y alto riesgo, como ayer decía Maximino Linares con gran razón. Por tanto, vamos a ver el tema de la identidad. El tema de la firma es muy conocido y, por tanto, en fin, no hace falta entrar tanto. Claro, ¿qué es la identidad? La identidad básicamente, y ahora me refiero a la identidad en general, también la del mundo físico, al final es un conjunto de informaciones. Por ejemplo, pues bueno, mis informaciones personales básicas, muy protegidas por la legislación de protección de datos, serán mi nombre, mi apellido, mis datos de filiación y, bueno, preferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Los datos más sensibles forman parte de mi identidad, de quién soy y cómo se me reconoce en la sociedad. Hasta hace poco tiempo la identidad era un monopolio estatal, era una cosa que se asignaba de acuerdo con las leyes. Ahora ya no, eso se acabó. O sea, antes teníamos la legislación estatal, teníamos conflictos internacionales por la determinación del nombre, cuando había que traducir de un idioma a otro el nombre, y al final alguien obtenía un documento estatal que le permitía identificarse. Eso se acabó. O sea, existe, pero al lado existen toda una nueva modalidad de formas de identificación, no solo de tercera parte, donde el Estado o una empresa identifica, sino incluso de primera parte, donde yo me puedo dar de alta en la red social y crear mi identidad poniendo ciertos tipos de rasgos. Y no tiene por sí una identidad verídica. Yo conozco gente que tiene fichas en redes sociales perfectamente bien definidas donde no hay ningún dato personal. Pero todo el mundo que sabe quién es esa persona le reconoce. Esas identidades funcionan, son nuevas, no las hayamos conocido nunca. Y desde luego no son en absoluto de corte monopolístico. En fin, basta ver lo que ha pasado con los prestadores de servicios de certificación. Emiten certificados en régimen de libre concurrencia. Van a tener muchos problemas para competir con el Estado, que hace competencia desleal, claramente, se diga lo que se diga. Pero es posible que estén ahí y de hecho aguantan, y hay excelentes ejemplos en España. Somos un mercado muy maduro en firma electrónica, pero ya no es un monopolio estatal y por tanto pues hemos de vivir con ello como administración pública, porque vamos a recibir el influjo pues de esta liberalización y vamos a tener que ser capaces de tratar con este tipo de identidades, sobre todo en el mundo del web 2.0. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras estamos en el 1.0, pues esto no tiene mucha importancia. La administración pública lo que le da la gana, él abre el trocito de ventana que quiere, entra quien puede, como puede, y realmente no hay demasiada colaboración, no hay demasiada participación de nadie. En el web 2.0 eso cambia radicalmente, como veremos, y en el web 3.0 pues nadie sabe muy bien lo que va a pasar, porque vamos a tener problemas de protección de datos pues bastante serios cuando hablemos de intercambiar de forma automatizada datos personales de identidad, como después expondré. Por tanto, tenemos un entorno nuevo. Un entorno además de conflicto natural, de conflicto entre tres grandes valores: la identificación, que no deja de ser un interés público, en el entorno de la administración electrónica al menos; la privacidad, que no deja de ser un contrapoder, un contrabalance pues a la necesidad de identificarse; y, por supuesto, y aquí es donde viene el punto duro, la necesidad del cumplimiento de la ley. Y cuando aquí ponemos en medio cosas como la pornografía infantil, pues todo el mundo dice mucha evidencia, mucha identidad, muy poca privacidad. Pero cuando ponemos participación en las consultas pues municipales, por ejemplo, pues vamos a ver que la evidencia es importante, pero la identidad baja. Y que la privacidad sube porque, bueno, es importante conocer mi opinión, pero quizás no tienen por qué saber exactamente quién la da, siempre y cuando sabemos que es vecino, por ejemplo, del pueblo. Por tanto, tenemos un cierto modelo en el cual no va a haber un único mecanismo de identificación, porque no hay un único mecanismo técnico que pueda dar respuesta a todas las necesidades que tenemos. Vamos a tener muchas identidades parciales, vamos a acreditarlas con mecanismos diferentes. Y todos ellos son válidos para algo en concreto. El reto será saber exactamente para qué y cómo gestionamos este asunto. Y si esto es la identidad ordinaria, ¿no? Al final tenemos toneladas de bases de datos llenos de millones de datos personales de ciudadanos, que no tienen por qué estar en Internet. Cuando nos vamos al mundo de la red, pues esto se complica un poco más. Y se complica un poco más porque nos aparece el concepto de identidad electrónica que realmente pues hay que estudiar que sea. Porque todos tenemos muy claro que un DNI me identifica electrónicamente, que un certificado reconocido lo hace, pero ya no tenemos tan claro si mi ficha de LinkedIn lo hace, al menos legalmente hablando. Ya no tenemos tan claro si mi contraseña del banco pues va a servir fuera de mi relación con el banco.
Luego veremos que la ley en realidad abre la puerta a todo como firma electrónica y por tanto nos obliga a reflexionar sobre ello. Pero no sabemos muy bien qué es eso de la identidad electrónica. Y por tanto en el 2.0, particularmente en el 2.0, pues nos vamos a encontrar con algunos problemas. Claro, en general la identidad es una invención humana. O sea, las personas son lo que son y luego les asignamos atribuciones, les asignamos un nombre que está más o menos legalizado, les asignamos ciertas características y, en fin, en algunos casos les linchamos en público, con lo cual pues también le colgamos en su identidad electrónica pues un cierto atributo que luego es muy difícil de eliminar, lo cual es un problema fuerte que tenemos ahora mismo otra vez en las redes sociales, ¿no? Y ha surgido pues el célebre debate sobre el derecho al olvido, que tiene mucho que ver con la identidad, como yo la voy a exponer, que es como algo esencialmente social. O sea, la identidad individual es una cosa interna a la persona, la concepción del yo es propia de cada uno. Aquí no hablamos de esto, aquí estamos hablando de cómo reconocemos a las personas dentro de una sociedad, porque las personas vivimos en un entorno, puede ser un entorno físico o un entorno electrónico, pero estamos ahí y se nos reconoce por ello. Por eso cuidado con lo que colgáis en las redes sociales, porque efectivamente esos son datos de identidad, y por tanto hay que protegerlos, hay que tratarlos adecuadamente. Y por otra parte, pues bueno, además de ver que no tengamos problemas con ellos, pues tendremos que ver cómo nos aprovechamos también de ello, cómo podemos utilizarlo para hacer algo útil, por ejemplo, para incrementar la actividad administrativa. Yo os pondré algunos casos donde creo que incluso las identidades no verificadas presencialmente de las redes sociales se pueden utilizar perfectamente para hacer actividad administrativa útil, constructiva y de bajo riesgo, con lo cual es importante comprender esta noción. Evidentemente, toda regulación que trate esta cuestión, que por suerte es escasa, porque la que hay es mala, y por suerte la que no hay pues no nos impide demasiadas cosas, se tiene que construir muy bien si es que en algún momento alguien propone nueva regulación, que no seré yo, desde luego. Otro atributo, bueno, no lo he comentado, pero esto no es concepción mía. Aquí estoy tirando de un estudio que hizo la OCDE, de Mary Randall, y otros sobre la concepción social de la identidad en electrónica. Entonces ellos calcularon una serie de propiedades importantes que luego serían tenidas en cuenta para hacer políticas públicas de identidad por parte de los Estados miembros. La segunda cuestión sería: la identidad es algo subjetivo, ¿no? A lo que me refería anteriormente. Una cosa es la percepción de yo que tengo interna, como la percepción que tienen los demás. Y por tanto, de alguna manera, la identidad es algo subjetivo a los que nos atribuyen identidad. O sea, vosotros me percibís de una manera diferente a como me pueden percibir en otro lugar, y eso contribuye a formar mi identidad. Sobre todo, como digo, en el 2.0 y en el 3.0. Y además es valiosa. Es valiosa la identidad. El principal vector de ataque que tenemos ahora mismo, no en las redes sociales, sino en general en las redes, es el robo de identidad, el fraude de identidad, o como lo queráis llamar, porque no existe ningún tipo penal que cubra adecuadamente este tipo de actividades delictivas. Lo reconducimos al tipo penal de estafa, lo reconducimos al tipo penal de daños. Lo podemos reconducir a tipos, pero no tenemos un tipo llamado robo de identidad. En Estados Unidos es un problema importante, sirve para hacer dinero con ello. Te pueden troyacionar el ordenador, te pueden quitar información para hacer autenticaciones en tu nombre, pueden obtener dinero con esa información. Luego la identidad es algo valioso en Internet y hay que protegerlo adecuadamente. Y además es referencial. ¿Qué significa? Pues que la identidad electrónica de Nacho no es Nacho, es algo que existe, algo que se construye y se describe posteriormente. De hecho, alguien puede inventarse mañana una identidad falsa y atribuírmela a mí y controlarla. Por tanto, veréis, por ejemplo, aparecer un modelo de negocio de muchas compañías que se llama protección de la reputación online. Esta gente se dedica básicamente a velar por que no aparezcan identidades falsas de una persona, sobre todo cuando son personas famosas, y a luchar para preservar la identificación en Internet de esta gente o su ausencia de identificación, porque es un derecho fundamental. Luego la identidad es referencial, es alguien que habla acerca de mmí. Puede ser el Estado cuando me da el DNI electrónico, que habla acerca de mí, puede ser la red social cuando yo pongo esos datos, o terceros van poniendo datos de identidad sobre mí, o puede ser la autoridad de certificación de la Comunidad Valenciana cuando le pido una tarjeta de empleado público. Todo ello son identidades referenciales, son diferentes y sirven para cosas diferentes. Y obviamente la identidad es compuesta, porque desde el momento en que yo creo un perfil en Internet y alguien, ¿no?, todos los demás a los que yo invito pueden ir cargando informaciones, van construyendo algo más grande que lo que yo he divulgado. Por tanto, es algo descontrolable. La identidad es descontrolable. No tengo un control fuerte sobre lo que yo voy a publicar en Internet. Y por supuesto tiene consecuencias. Esto sí que se ha trabajado mucho. Si acudís al libro que se publicó de redes sociales y derecho, por ejemplo, veréis muchos casos donde ha habido consecuencias punitivas, ¿no?, en muchos casos injustas, pues a personas que han divulgado excesivamente cuestiones que formarían parte de la identidad y en general de la personalidad. Dinámica, por supuesto. Yo soy yo ahora,
la ficha de Internet que pueda existir sobre mí o mi certificado pues será válido hoy, ahora, pero esto va a cambiar. Yo cambiaré, habrá datos que cambiarán más que otros. Si cogemos un concepto de identidad muy nuclearizado como nombre y apellidos, prácticamente no cambiará nunca, pero si cogemos un concepto más amplio, prácticamente todo cambiará. Lo cual significa que todos los mecanismos tecnológicos duran poco. Y lo que dura poco hay que tratarlo adecuadamente pues, para que no produzca pérdidas económicas en el futuro. Contextual y el que más me interesa. Esencialmente, la principal característica de la identidad electrónica es que es potencialmente equívoca. Es algo que no es particularmente fiable. Sobre todo algunas modalidades de identidad. El prestador de servicios de certificación se puede equivocar. El certificado que me han dado se lo puedo dar a otra persona, incluso el DNI electrónico con la contraseña, y va a haber un rastro de identidad que no es verídico, sencillamente. Con lo cual, tenemos que construir sistemas donde tengamos garantías complementarias, controles compensatorios adecuados para que no tengamos que pagar por esos errores. Es decir, no nos lo podemos creer todo. Pero eso no significa que no podamos construir ningún sistema que aproveche las identidades que existen. Tendremos que darle un valor de confianza. Diremos, esta me da un grado de fiabilidad del 10% y esta, en cambio, me da un grado de fiabilidad del 90%. Algún grado de fiabilidad tendrán todas. Hemos de ser conscientes de que estamos utilizando para no cometer errores. Y esto es la identidad. Pero claro, yo he hablado de certificados y Dani habló antes de contraseñas. Eso no son identidades realmente. Oiga, mire, su certificado no es su identidad. Ni su contraseña es su identidad. Estos son mecanismos de autenticación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en el negocio de la gestión de la identidad nosotros vamos creando bases de datos, vamos recopilando información de personas. Las personas a veces ponen esa información a disposición. Y luego, cuando los vamos incorporando a la sociedad de la información, les damos autenticadores. Y eso sí que es importante, porque a partir de ahí esta gente podrá actuar en Internet. Pasan a ser agentes de la red. Antes no lo eran sujetos pasivos, ¿no? El viejo modelo de administrar. Nadie me trae un papel diciendo que alguien quiere algo. No tengo que verificar nada, me da igual quién me trae el papel al registro de entrada. Es indiferente completamente su identidad. No tengo que pedir permiso de consentimiento expreso para ninguna materia. Nadie me puede presentar un papel. Modelo tradicional de la ley 3092. En cambio, fíjese en electrónico. En electrónico, Nacho tiene que venir y decir: hola, soy Nacho, quiero que me notifiques electrónicamente. Lo dije ayer, el Supremo se ha manifestado sobre la cuestión ya. No es válido en la administración electrónica el principio del consentimiento tácito. Con lo cual, yo debo saber quién tramita. Luego pasamos de nadie presenta algo, que es perfectamente válido, a alguien presenta algo. Proceso de transformación importante, basado estrictamente en saber quién lo dijo y qué dijo y qué permiso nos dio. Con lo cual, ese nivel de fiabilidad nos lleva a tener diversos mecanismos que trataremos pues, con una orientación diferente basada en el riesgo, los análisis de riesgos del procedimiento administrativo. Y entonces encontraréis contraseñas estáticas, dinámicas, de un solo uso, basadas en dispositivos portátiles físicos o electrónicos, y son muy útiles, se utilizan muchísimo. Yo creo que se deben utilizar como 100.000 millones de veces más que cualquier firma electrónica basada en certificados digitales. Son muy fáciles de utilizar. Cualquiera de los grandes proveedores de servicios en la nube pues os hablará que tiene 400, 500, 600 millones de usuarios tramitando a todas horas con contraseña, y la tasa de fraude es muy baja, con lo cual no hay que desdeñarlos. Y de hecho el artículo 16 de la ley 11 nos permite utilizarlo en determinadas circunstancias. Luego tenemos certificados digitales, donde aquí ya entramos ya no en una materia de riesgo, sino en una materia política. Pero no es que al Estado le interesa. Bien, no hay ningún problema. Son un excelente mecanismo, de hecho es muy buen mecanismo, sobre todo cuando va en tarjeta criptográfica, y en cierto momento incluso se nos convierte en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Mire, haremos además DNIs para el que no nos falseen la identidad física y podamos cumplir con la función de control poblacional. Estupendo, no hay ningún problema. Tendrán un bajo uso, pero van a funcionar bien. Y después tendremos sistemas cooperativos, como presentaré posteriormente. Vamos a ver el ecosistema en el que vivimos. Esto es lo que le mola al Estado. Es lo que le mola. O sea, es el paradigma, ¿no?, potente de función estatal. Identifica a todo el mundo. Obligatorio, monopolístico, increíblemente costoso, a pesar de que no tanto como en Reino Unido. Si el Reino Unido decide implementar esto, se va a tener que gastar algo así como 3.800 millones de euros. Nosotros nos habremos gastado 400 millones de euros, porque después de todo ya teníamos todos los policías en su lugar haciéndolo con el antiguo plástico. Luego, no es muy caro para España, es una buena estrategia, pero es una idea muy estatal, muy estatal. Problemas: tiene un cuasi nulo nivel de uso, no se utiliza prácticamente para nada. Será que no hay aplicaciones, porque al Estado le mola, pero al ciudadano parece que no. Tiene muchos problemas de interoperabilidad. Es decir, no es posible irse a Bélgica y pinchar un DNI electrónico en Bélgica y que funcione. Se está trabajando en ello, es posible que dentro de 3-4 años lo tengamos, pero hoy en día no es posible. En términos de privacidad es horrible, o sea, es nefasto completamente, exorbitante por todas partes. Divulgas todo cada vez que entras en un sitio. Yo particularmente lo odio.
Y además tenemos un problema muy fuerte con las aplicaciones inseguras. Cualquier aplicación que construya cualquier informático que no esté certificada puede hacer trampas. Luego no tengo tan claro que esto en juicio vaya a ser el instrumento que nos salve de los problemas. Obviamente nadie va a atacar el DNI. El DNI es un instrumento seguro. Yo participé en el grupo europeo que normalizó la especificación técnica del DNI electrónico. Es seguro, indudablemente, pero el PC no lo es. Y esto se sabía cuando se diseñó. Por tanto, administraciones empiecen a gastar dinero en hacer aplicaciones seguras, porque si no tenemos un problema, a pesar de que mola mucho. Luego, esto es análisis de riesgo. Y lo peor de todo, no funciona con iPad. ¿Cómo voy a vivir? ¿Dónde está la ranura? Es un pequeño problema que en algún momento alguien tendrá que valorar adecuadamente. Si quieren que funcione, claro, para que le mole también al nativo digital. Es una cuestión que creo nos preocupa un poquito. Bueno, lo que le mola lo hemos visto. ¿Qué es lo que admite o tolera? Pongan ustedes comillas, por favor. Lo que tolera. Pues todos los demás certificados. Bajo una regulación exorbitante, que infringe la legislación comunitaria por todas partes y que, en fin, nos lleva a todos a estar supervisados de forma exorbitante, en fin, por el regulador. Hasta el punto de que aquí no se puede utilizar un certificado en relación con la administración pública, que una contraseña sí, si no se le pide permiso al regulador. Bueno, mucha gente usará contraseñas por no pedir permiso al regulador y son de menor calidad, de menor seguridad, por lo tanto vayamos pensando en ello. Obviamente tenemos todos los problemas que tiene el DNI electrónico, porque los tenemos. Las tarjetas del DNI electrónico son las más seguras, pues las que ponen las administraciones públicas son más o menos igual. Tiene problemas de sostenibilidad financiera. Y bueno, yo ayer ya me refería a las discusiones que estamos manteniendo en LinkedIn una vez más, 10 años después, sobre por qué hay que pagar la fábrica de la moneda y timbre por validar los certificados, que es una cosa que no acierto a entender y que solo sirve para la fábrica de moneda y timbre, que en ningún otro prestador se le permite. Si están en software, se pueden robar. No sé si sabéis que cada año se publican aproximadamente 1 millón nuevo de troyanos en el mundo del crimeware, que es una industria totalmente operativa y funcional, y todos ellos llevan el método de robo de certificados. Entonces, por favor, no uséis Windows XP, no uséis Windows 2000, no uséis nada de esto porque el certificado se roban. Y se roban todos. Y el CNI lo reporta habitualmente y todo el mundo lo sabe y no es ningún escándalo. Y además, lamentablemente, y esto es lo que más me duele, no se aprovechan las oportunidades que nos dan. ¿Por qué no usamos certificados con seudónimo? Después hablaré de ello. ¿Por qué no usamos más certificados de representante en vez de continuar obligando a la empresa a pagar apoderamientos notariales? Bueno, pues porque queremos ser como el DNI electrónico. Porque, claro, el DNI nos mola. Y eso es una patología que tienen todos los prestadores de servicios de certificación de España. Todos quieren ser como el DNI electrónico. Miren, no está ahí su negocio, su futuro no está ahí, su futuro está en cubrir lo que el DNI no da, que es una oportunidad grande y ayudará mucho. Y finalmente tampoco funciona con iPad. Mi angustia empieza a ser grave porque yo quiero comprarme un iPad y necesito poder identificarme con él. Claro, yo supongo que nos vamos a ir al mundo real. Os presento mi avatar de Xbox. Este chico tan majo que hay aquí, claramente soy yo. Esto es mi ficha de Xbox porque también juego a videojuegos. Y esto es un ejemplo de identidad de primera parte, de red social de gaming, en este caso, muy válida, que se utiliza increíblemente. Tiene todos los valores que querríamos para el resto de identidades, ¿no? Todo el mundo lo utiliza. No tiene fraude prácticamente, porque creo que esta gente debe tener fraude al 0, algo %, muy bajo. No hay ninguna verificación de identidad, pero funciona, lo cual es una lección importante para todos estos controles que hemos heredado del viejo Estado antidemocrático del que venimos y que no son aceptables en muchos países de la Unión Europea por la presión de la identidad a la que sometemos a la ciudadanía y la numerización salvaje a la que nos sometemos. Y algo deben hacer bien porque el sistema funciona. Cuidado, tiene problemas. Hay problemas con menores de edad, también tiene problemas de robo de identidad, pero por algún motivo que no acierto a entender, funciona, la sociedad lo acepta bien. Atención, funciona, la sociedad lo acepta bien y no tiene regulación. Interesante para saber qué tenemos que hacer en el futuro. Claro, si tenemos todo esto, y yo solo he puesto algunos ejemplos, pero podría haber pasado toda la tarde sacando ejemplos de identidades de primera parte en las redes sociales y de colaboración entre sistemas para poder hacer actividad administrativa o actividad comercial en la red con esto. Si tenemos un ecosistema tan complejo, tenemos que gestionarlo y tenemos que aprender a gestionarlo. Y esto no se arregla con un esquema nacional de interoperabilidad que diga, a partir de ahora todo el mundo utilizará el DNI. Creo, ayer me quedé con esa idea. Vi una pantalla grande que ponía DNI para todo, interoperable, único. Y yo, claro, hice un esfuerzo grande por no levantarme y decir, no puede ser, mi Xbox no está preparada para esto.
Porque, claro, en realidad va a haber mucho de todo. Y esa es una lección importante. Entonces tenemos que verlo como organización pública. Pues claro, si usted es un ayuntamiento o usted es una comunidad autónoma, prepárese para gestionar las identidades que le vienen, las suyas y las de los ciudadanos. Y hágalo rápido. Monte mecanismos de aprovisionamiento de sistemas de identificación. Entregue identidades fáciles, convenientes cuando sea necesario. Admita todas las identidades que exista. Monte un sistema de gestión centralizada de atribuciones de personas. Porque al final lo que tenemos que hacer es conocer a nuestro cliente, conocer al ciudadano y gestionar bien las autorizaciones. Da un poco igual si nos vamos a basar solo en un sistema de identidad o no. Vamos a la ley. ¿Por qué digo que la regulación de uso de identidad electrónica en la administración electrónica es insuficiente e insatisfactoria? Bueno, básicamente porque nos dice cosas muy bonitas, como que tenemos el derecho a obtener la identidad, que lo podéis ver en el artículo 6 de la ley, y en realidad básicamente esto se acaba traduciendo en que tenemos derecho a obtener el DNI. Que de hecho no es un derecho, es una obligación. Luego, aquí veo un cierto desenfoque del legislador, que está claramente pues muy obsesionado con promocionar un instrumento. Cuidado, que es correcto el instrumento en sí, pero no hacía falta el focalizarlo tanto. Oiga, si usted tiene derecho a tener la identidad electrónica, que sea cualquier identidad electrónica sea útil para un trámite concreto. El DNI será excelente para muchos trámites, para muchísimos trámites, pero no para todos. De hecho, no todo el mundo tiene el DNI electrónico. Por debajo de 14 años no es obligatorio tenerlo. Los extranjeros residentes no tienen DNI. Y al no tener número tampoco van a tener certificado digital. Y por tanto no cubre el 100% de la sociedad. Luego, oiga, vigile esto, ¿no? El derecho a la identidad electrónica es algo más que repartir DNIs. Que insisto, no hay ningún problema con el instrumento. Es estupendo, pero quiero cobertura para el 100%. Y luego, claro, la ley también habla del derecho a utilizar otros sistemas de firma electrónica. Eso sí, admitidos en el ámbito de las administraciones públicas, con lo cual se abre aquí una cierta discrecionalidad administrativa que es peligrosa cuanto menos. Por cierto, se mezcla en un caso la identidad digital, se piensa identidad digital, se hace la ecuación, ¿no? Igual a DNI electrónico, luego se habla de a usar otras cosas de firma electrónica. Bueno, bien, la firma electrónica está ahí, pero también se pueden utilizar otras cosas para acceder a los datos personales propios, ¿no? O para acceder al expediente. La ley nos va a desarrollar esto en un marco multinivel que después se amplía en los dos esquemas, en el esquema nacional de seguridad un poco y en el esquema nacional de interoperabilidad. Básicamente el esquema nacional de seguridad es bastante decepcionante. Esto ya lo dije, me parece que fue el año pasado, he estado con Javier Cao, tuvimos un mano a mano aquí sobre el documento electrónico, porque el esquema nacional de seguridad, a menos que nos vayamos a expedientes o sistemas de información categorizados como nivel alto, no nos va a pedir jamás utilizar una identidad verdaderamente fuerte. O sea, tenemos que hablar ya de sistemas de información de nivel alto para que nos digan obligatoriamente usted tiene que utilizar tarjeta criptográfica. Esto es bastante grave porque es muy difícil encontrar sistemas de información que en estas dimensiones sean de nivel alto. Casi todos son de nivel medio. Nivel medio se podría hacer todo con contraseñas. Luego no tenemos realmente un input legal regulatorio que nos fuerce a utilizar una firma electrónica fuerte ni una identidad fuerte prácticamente para nada. Tendríamos que hablar de acceso a información muy sensible y casi va más dirigido a los propios trabajadores de la administración que no a los ciudadanos. Por tanto, es una regulación insatisfactoria. Y si nos vamos al esquema nacional de interoperabilidad, no mejora demasiado porque al final nos acaba diciendo que usted esencialmente tenga el nivel que tenga, tendrá que cumplir lo que le dicte el Ministerio. Lo cual en sí no es una regulación, sino más bien una desreglamentación para que el regulador dicte sin demasiados parámetros. Por tanto, es una regulación un poco extraña. En todo caso, lo que se nos dice es que un ciudadano tiene derecho en España, que creo que se cumple bastante y me parece bien, a utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al documento nacional de identidad. Hubiese sido mejor que hubiesen incorporado también todos los certificados reconocidos de firma electrónica reconocida, que son equivalentes legalmente. Pero se ha restringido el derecho solo al DNI, lo cual, en mi opinión, es una infracción del derecho comunitario. Pero bueno. Luego se habla de otros sistemas de firma electrónica avanzada, y dice incluso los basados en un certificado electrónico reconocido. Eso parece un cierto aperturismo a otras formas de identidad, pero siempre y cuando sean admitidos por las administraciones públicas. Lo cual pues nos lleva a ver los criterios de admisión, que sería materia de otra ponencia. Y luego el que me interesa es que la ley permite otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas, la aportación de información conocida por ambas partes, otros sistemas no criptográficos, dice, en los términos y condiciones que se determinen en cada caso. Luego la propia ley nos lo va a enviar a una necesaria justificación, que haya algún motivo por el cual necesitemos hacerlo, porque si no, pues no nos va a dejar hacerlo fácilmente. Y en cambio ahí hay muchas oportunidades sin riesgo, muchas oportunidades de relacionarnos con el ciudadano, como veremos. Bueno, esto, como es conocido, lo voy a pasar rápidamente. En el caso del trabajador de la administración sería algo parecido, solo que aquí inventamos sistemas de firma electrónica especializados.
En Europa esto se ve como una cuestión estratégica. Esto es un documento ya antiguo, porque ya tiene 5 años, el Plan de Acción sobre la Administración Electrónica y 2010. Yo lo saco porque todavía no se ha cumplido. Este objetivo todavía no está, con lo cual creo que sigue vigente, y se ve ya como el acceso autenticado cómodo, seguro e interoperable a los servicios públicos como uno de los 5 puntos del plan de acción. O sea, algo estratégico. Oiga, mire, el ciudadano europeo debe poder acceder electrónicamente a las administraciones públicas. Y claro, esto normalmente es difícil hacerlo sin colaborar profundamente. Entonces, oiga, mire, si yo tengo un instrumento de identidad, sea el que sea, puede ser de un prestador alemán, de un prestador francés, puede ser incluso que no sea una firma electrónica basada en certificados, sino un sistema de red social, tendremos que tener algún sistema para federar sistemas, sindicarlos y que funcionen conjuntamente de forma técnica. Yo lo veré luego. Y esto se ha venido a llamar federación de identidades. ¿Por qué? Pues miren, porque si Google me da una contraseña, Microsoft me da otra contraseña, mi ayuntamiento me da un certificado, que en el fondo para un tercero desconocido de esto no es tan diferente una contraseña, y todo el mundo me va dando identidades diferentes, pues puede ser muy bueno en términos de privacidad, puede ser muy bueno en términos de proporcionalidad, puede tener muchas ventajas en términos de usabilidad, pero al final es difícil conectar a los ciudadanos dentro de Europa. Por tanto, lo que os tenéis que imaginar que viene, y efectivamente el proyecto Stork, por ejemplo, va de ello, es, por una parte, diversos sistemas locales de identidad, certificados, contraseñas, y por otra parte un sistema de interoperabilidad específico para conectar estas identidades electrónicas. Porque, y os lo voy a decir claro, va a ser imposible, pues nunca se va a poder hacer, que se verifique un certificado alemán en España. Lo que se hace al final es verificar que ese certificado es válido en Alemania y luego se complementa con los datos que faltan. Porque el principal problema que hace 10 años que tenemos con la firma electrónica en Europa es que para que un alemán pueda pagar su impuesto de bienes inmuebles tiene que tener su NIF, su NIE español, o sea, su NIF, dentro del certificado. Y ningún prestador alemán jamás venderá un certificado en Alemania con un NIE español dentro, para empezar porque la regulación alemana no se lo permite. Por tanto, no vais a encontrar que haya ningún certificado interoperable, ninguno lo es. Siempre vamos a tener que poner una capa por encima que nos permita traducir y hacer autenticación federada. Esto sencillamente sería una comparación entre modelos. Si nos fuéramos al modelo centralizado de identidad, pues veríamos que hay un proveedor único, la policía quizás, único en Europa. Vamos a reabrir otra vez el debate de la tarjeta europea de ciudadano, que se abre regularmente. ¿Habrá un proveedor único de identidad? Pues bueno, todos colgaríamos de él. Todo el mundo necesitaría que este proveedor estuviera en línea, con lo cual es un punto único de fallo. Enlaza sistemas que además normalmente son parecidos, con lo cual tenemos problemas de interoperabilidad fuertes. Centraliza toda la información, lo cual es una especie de fantasía, me vais a permitir, masturbatoria orwelliana, de gran hermano potente, no, todos los datos de todos los ciudadanos europeos en un depósito único, consultable por no sé por quién, espero que por nadie, porque podemos tener problemas de gobernanza política de amplio calado, y por tanto, bueno, pues nos hemos inventado una cosa que se llama la Federación de Identidades, que son muchísimos proveedores de identidad. Espero que muchos de ellos desde la nube, espero que muchos de ellos en redes sociales, y espero que muchos de ellos haciendo cosas con la administración, que al final se están interconectados y que por tanto, pues bueno, se pueden replicar, pueden tener copias de seguridad, pueden actuar como punto tolerante a errores, y que al final incluso nos pueden dar interoperabilidad. Interoperabilidad de verdad me refiero. Bueno, el alemán que viene aquí con su certificado alemán se autentica, traducimos ese certificado alemán, le ponemos lo que falta, le decimos qué nivel de seguridad y confianza le damos y le dejamos presentar el trámite. Cosa que, por cierto, en proyectos europeos hicimos desde la agencia de certificación ya en 2005. Ya en 2005 habíamos conseguido hacer esta prueba en real en procedimientos de contratación con Alemania. Digo Alemania porque son bastante más estrictos que nosotros. Por tanto, el tema regulatorio que deberíamos tener, no el que tenemos, el que deberíamos tener de verdad, debe lidiar con esto, con un entorno público heterogéneo y complejo, con muchas identidades. Cierto, más calidad cada vez. Las identidades van teniendo más calidad por aquello de que los bancos pierden dinero y las aseguradoras pierden dinero porque hay fraude. Por tanto, en general la identidad mejora, pero vamos a tener muchos proveedores. Olvidad lo de la identidad única. Yo, si queréis, os concierto cita con Coco, de Barrio Sésamo, que os enseñará a contar. Muchos. Porque va a haber muchísimos. De hecho, ya hay muchísimos y no sabemos utilizarlos, y entonces perdemos oportunidades. Y además va a haber muchos proveedores que no solo nos van a decir Nacho es Nacho, sino además Nacho puede hacer esto. Tiene esta capacidad, tiene esta atribución, tiene este derecho. Y debemos consumirlo. Como estrategia, ya hace mucho tiempo que venimos diciendo que una administración debe ser capaz de validar muchas identidades. Debe ser capaz de facilitar acceso autenticado interoperable. De facilitarlo, conseguir que eso pase con lo que existe en el mercado. Que debe ser capaz de gestionar personas. Porque lo que no tiene sentido es gestionar identidades. No tiene sentido gestionar el certificado de Nacho o el DNI de Nacho o la contraseña de Nacho. Tiene sentido gestionar a Nacho, que es el humano que se relaciona con nosotros.
Y desde luego el gestionar capacidades bajo el control del usuario. Yo decidiré, por ejemplo, qué quiero que pueda hacer Dani en mi nombre e integrar la firma electrónica en el sistema. Dicho lo cual, y en prospectiva de que alguien haga algo en el ámbito regulatorio, que a mí no me toca, sí me gustaría ver algunos casos de uso de innovación en servicios basados en identidad. No voy a hablar de lo que hay ahora porque eso es el 1.0 en el mejor de los casos y ya sabemos qué es lo que es. Un formulario que se rellena tediosamente en pantalla, se firma como se puede. En el caso, hay casos fascinantes de administraciones que te envían por correo electrónico un mensaje en el que te enseñan a desactivar toda la seguridad de tu sistema para poder utilizar el certificado de fábrica de la moneda. Yo he vivido esa experiencia intentando presentar el IVA, ha sido completamente fascinante. O sea, aquello de la deconstrucción de la seguridad en España. Oiga, quiero presentar el IVA, pues apague el sistema protegido, el abra, no ponga contraseña en su sistema, porque entonces funcionará muy bien, y sobre todo de permisos de administrador, sin ningún tipo de límite, al Internet Explorer. Entonces, eso es real y está pasando hoy con el IVA. Con el IVA. Oiga, pero perdone, ¿cuántas empresas lo presentan? Eso es un modelo de desaprender seguridad informática. De desenseñar a los ciudadanos seguridad informática, cuando tenemos que estar diciendo lo contrario. Oiga, modo protegido, sistema operativo seguro, con contraseña, y usted aquí todo blindado. Pero eso es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues hacia otras cosas. Tenemos que ir a otras modalidades de identidad, pero también tenemos que ir a otras modalidades de servicio. No servicio administratocéntricos, no. Vámonos a las redes sociales. Y luego, además, hagamos interoperabilidad de verdad con esto de la web semántica, que algo que no ha llegado todavía. Estamos en ello. Está muy en la fase de proyectos europeos todavía, pero funciona bastante bien. Y os voy a plantear 3 retos para el 2.0. Me quedan 10 minutos, con lo cual creo que puedo abusar. Por ejemplo, cosas que no se hacen y que yo creo que se pueden hacer con los sistemas de identidad que tenemos actualmente, ¿no? Identidad en este sentido amplio que he expuesto. Por ejemplo, ¿qué tal si delegáramos a los ciudadanos su gestión de identidades, su gestión de capacidades y su gestión de apoderamientos? Es una pregunta abierta. La podemos discutir, si queréis, en el debate. Pero me parece que se puede hacer. Casos de uso, por ejemplo, ¿qué tal el uso de la identidad personal para autorizar a terceros a tramitar en nuestro nombre? Esto se hace un poco, esto se hace un poquito, lo hace la agencia tributaria, lo hace bien, se hace en Valencia, de hecho tiene un excelente registro de apoderamiento, se hace bien, se ha ido extendiendo la mayoría, seguramente en País Vasco, en Cataluña en algún lugar, no demasiado, hay pocos modelos ampliamente difundidos, pero bueno, esto se hace un poco, pero se hace poco, se hace poco, y se hace con muchas limitaciones. Y tienen poquitos casos, pero bueno, esto se hace un poquito. Pero es interesante, por ejemplo, es un primer caso. Oiga, yo con mi identidad apodero a otro, le doy capacidad a otro para tramitar mi nombre y además sin poder notarial, que nunca hizo falta en la administración pública y que, por cierto, es una de esas políticas públicas que reducen los costes a las empresas y que, por tanto, son interesantes. Vamos a algo más novedoso. ¿Qué tal el uso de la identidad del representante legal? Que, por cierto, se puede comprar hoy en día, si le deja a la administración utilizarlo para algo, un certificado de representante legal, si le permitimos la autogestión de las autorizaciones y los permisos de sus trabajadores. Un caso que se ha planteado mucho en el ámbito de la colaboración social, en el ámbito de la seguridad social. Oiga, mire, yo soy el empresario y le voy a decir que este señor puede presentar estos documentos y que este señor puede recibir estas notificaciones. Por cierto, las podía recibir en la nube, no hace falta aquí que las notificaciones sean un artefacto estatal vigilado por el Centro Nacional de Inteligencia. Oiga, mire, si yo podría utilizar Metaposta, podría utilizar Twindocs o podría utilizar cualquier sistema donde al final haya una garantía mínima de recepción. Por tanto, ¿qué problema hay? Cuesta mucho que se haga, pero es un elemento importante ligado a la identidad. Oiga, no, mire, yo el empresario me voy a relacionar con usted, voy a colaborar con usted en un entorno en el cual, gracias a que tenemos identidad electrónica, vamos a autogestionar este negocio común que tenemos, que es saber quién puede hacer algo en mi nombre como empresa. Por tanto, es una evolución natural de lo que tenemos, pero es interesante. O los gestores. Oiga, mire, yo entro en electrónico y con mi identidad apodero a mi gestor, y mi gestor puede hacer cosas en la administración porque tiene ese poder mío electrónico y luego me deposita los documentos en mi espacio y yo accedo a los documentos y tenemos un modelo nuevo, colaborativo, abierto, muy propio del web 2.0 de administración electrónica, que necesitamos identidad electrónica, claro, ya veremos cuál. Puede que el análisis de riesgo nos diga que todo con certificado electrónico, puede que no. Yo creo que este sí que sería certificado electrónico, todo hay que decirlo, pero bueno, en fin, habrá otros donde no tengamos riesgos significativos y quizás podamos utilizar otro modelo. Otro caso, uso la identidad en la nube, ¿no? En este caso voy a decir, me voy a ir a la nube porque está de moda, pero bueno, básicamente porque al final es un gran repositorio donde podemos colocar fácilmente y de forma muy barata toneladas de documentos y evitar moverlos físicamente y llevarlos de un sitio a otro. Pues ¿qué tal si el ciudadano se autentica y sube sus documentos y decide que cierto documento es accesible para ciertas administraciones? Bueno, eso estaría muy bien.
muy alejado del actual modelo legislativo que tenemos de administración electrónica, donde parece que es solo la administración la que debe acceder a mis documentos. No soy yo que soy el titular, que los subo y decido que usted puede acceder y usted no puede acceder y que los consuma. No, aparentemente, como yo estoy presencialmente delante de un funcionario es fiable porque es funcionario, no por otra cosa, que es lo que dice la ley 11, pues él ya pide todo. Bueno, sí, está bien, no lo discuto, pero ¿y los documentos privados? ¿Cómo le digo yo a un funcionario que vaya a pedirle a mi banco mi certificación de cuenta corriente para pagarme €1? Porque ya lo sabéis, los bancos cobran, para cobrar, utilizan las administraciones públicas para cobrar utilizan cualquier sistema, pero para pagar no. Yo quiero un documento formalizado con el sello del banco. Oiga, ese documento no lo puedo subir yo a la nube. No puedo decir que con mi consentimiento expreso, basado en mi identidad electrónica más o menos robusta, usted va a poder consumirlo, utilizarlo, compartirlo, guardarlo. Todo eso se puede hacer. Y es un caso de uso que tenemos con identidad electrónica, claramente. Y es 2.0 y tenemos que entrar en ello. Porque además nos permite romper las limitaciones de la ley 11. O el que más me gusta, que a Manuel yo creo que le tendría que gustar por su orientación a protección de datos. ¿Qué tal si registramos en la propia Internet nuestras preferencias? Oiga, mire, sí, yo le doy permiso para que me conceda la bonificación del impuesto de bienes inmuebles por ser titular de familia numerosa. No hace falta que me lo pregunte. No, yo ya se lo programo. Mire, administración, por favor, mensaje en Internet de Nacho a todas las administraciones tributarias. Por favor, denme todas las bonificaciones que sea posible. Ya les doy permiso yo. Vayan a buscarlas. Permitirá la tramitación de oficio. Sin esto no habrá tramitación de oficio electrónico. Nunca más. Porque necesitamos consentimiento expreso. No se puede hacer una tramitación de oficio donde empiezas tú el trámite si necesitas antes pedir permiso expreso al ciudadano. Es imposible. Pero sí podemos transformar el modelo. Sí podemos que este señor, con su identidad electrónica, su capacidad de actuación electrónica, decida cosas, las registre y las consumamos como administración. Por tanto, es un modelo de transformación potente. Reto 2. Bueno, ¿y si además de las firmas electrónicas, los certificados electrónicos, el fantástico DNI, utilizáramos las redes sociales, por ejemplo, las reputacionalmente fuertes, vamos a decir, no cualquiera, para actividad administrativa? Ejemplos: identidades de LinkedIn, por ejemplo, que utilizan los servicios regionales de empleo. Oiga, mire, si usted quiere que realmente fomentar que la gente encuentre trabajo, además de hacerle registrar en el servicio público estatal y aprender de ellos mucho y que 6 meses después usted sepa qué sabe hacer esta persona, ¿por qué no se aprovecha de toda esa información que estos profesionales ya volcaron en la red? Lo único que hay que hacer es sindicar la aplicación de la administración con LinkedIn. ¿Qué cuesta mucho eso? No, posiblemente cuestan 5 horas. Luego es importante, bolsas de trabajo, por ejemplo. Oiga, apliquen esto. No, es que LinkedIn es inseguro, es que los datos van a Estados Unidos, es que... Sí, lo que usted quiera. Seguro que es inseguro, seguro que los datos van a Estados Unidos y ya sabemos que entonces los americanos aplican el acta patriótica y pueden llevarse la información, lo sabemos. Pero ¿qué más da? Seguramente podemos dar un buen servicio a gente que está buscando empleo. Esa es una aplicación de red social de hoy, para hoy, y que está utilizando el sector privado y no estamos utilizando la administración. Y no estamos utilizando porque decimos que no tenemos dinero para conectarnos con todo el mundo, por eso vale millones de euros. Bueno, no se gasten millones de euros. Haga un proyecto una semana y utilice LinkedIn. Y esto es así, y así hay que decirlo. Pero tenemos muchos de estos. O una mejor de todo. Oiga, extienda usted su policía administrativa con el recurso del chivato electrónico. ¿Qué acaso no estamos gestionando bien las redes sociales con las denuncias ciudadanas? ¿Con el denunciante cívico? Pues apliquémoslo. ¿Qué problema hay en sindicar la identidad que da Facebook a efectos de que alguien presente una denuncia? Sí, bueno, el riesgo de que no sea él. Sí, pero posiblemente sea un riesgo muy bajo. Porque seguramente sí que será él. Porque el sistema también tiene a automantenerse. Claro, hay fraude, sí, pero es bajo. Por tanto, haga un análisis de riesgo. Aplíquelo. Y reto 3. ¿Y si aceptamos la potencia, que me parece completamente desaprovechada ahora mismo, de la actuación con protección de privacidad? Es decir, si usted quiere que la gente participe, ¿qué tal si en vez de pedirle el DNI electrónico a la puerta electrónica de la web municipal para preguntarle por el plan de ordenación urbanística, qué tal si le permite entrar con un seudónimo? Bueno, claro, hay dos posturas. Si usted quiere saber lo que opinan los ciudadanos, ellos no participarán. Pídales el DNI electrónico. Ahí no hay ningún tipo de fraude, no hay ningún tipo de ataque posible, verdaderamente. Y se ha estudiado mucho. Se ha estudiado mucho. En Cataluña se trabajó en su día una ley de consultas populares que trataba esta cuestión. ¿Por qué no se puede, por ejemplo, hacer relación a efectos de participación electrónica, sencillamente basándose en el rol de vecino?
mire, si yo tengo un certificado digital o una contraseña o una red social, algo con una identidad que me acredita como vecino de mi pueblo, porque es necesario que dé mi nombre, mi DNI y todos esos datos para poder opinar. Bueno, no es necesario, en primer lugar, y en segundo lugar, el resultado es que nadie opina. Y entonces no hay participación efectiva. Por tanto, pensad también no solo en todos los usos de identidad que no estamos haciendo con certificados de identidad plena, sino también en todo lo que podríamos estar haciendo con certificados donde en realidad no tiene por qué haber ningún tipo de identidad. Y finalmente, incluso no, el participación, bueno, yo aquí pongo incluso un caso de uso muy claro, ¿no? Oiga, ¿por qué no reconectan ustedes con la ciudadanía que está en las redes sociales, nos guste o no? Y bueno, hay cosas que me gustan y cosas que no, y les escuchan. ¿Por qué no permiten a la gente que se relacione con la administración en términos de participación a través de la propia red social? Es más, si usted quiere hacer ciertos movimientos de corte socializador de sus políticas, ¿por qué no abre una causa en Facebook? Que estoy poniendo un ejemplo por poner, pero que es importante. ¿Qué es? ¿Porque usted no se fía de la identidad de los ciudadanos? Mire, no es cierto. Debe y puede hacerlo. Y finalmente, si nos vamos a la web semántica, pues lo único que será el 3.0. El cambio que os vais a encontrar básicamente es que mientras que en el web 2.0 lo que hay es humanos entrando masivamente, aportando contenidos, hablando acerca de otros humanos, lo cual plantea ciertos problemas, en el 3.0 lo que nos vamos a encontrar más bien es un montón de máquinas hablando acerca de nosotros. De hecho, lo de la interoperabilidad va de esto, ¿verdad? Yo me voy al ayuntamiento, le digo quiero hacer un trámite, el ayuntamiento tiene una máquina que habla con la del otro ayuntamiento o con el Estado o con la comunidad autónoma y va obteniendo toda mi documentación. Luego, realmente, a medida que vayamos automatizando trámites de esta naturaleza, cada vez tendremos más relaciones máquina a máquina que al final mueven documentos nuestros. Y eso es una gran promesa, pero tiene algunos riesgos. Porque, de hecho, tenemos redes sociales de máquinas. Suena un poco futurista, pero es así. De hecho, es así hoy, en gran medida. Con lo cual, de alguna manera, pues nos va a suceder que como dejamos de pedir documentos al ciudadano, nos relacionamos con el ciudadano muy pocas veces. Quizás nos relacionamos con el ciudadano cuando entre. El ciudadano entrará electrónicamente, firmará electrónicamente o se autenticará de alguna manera para pedirnos que vayamos a buscar cierto documento y a partir de aquí le tramitemos cierto asunto, a partir de aquí ya no volveremos a hablar con él, porque ya no le pediremos más consentimientos ni tener más relación para ir a buscar ningún otro documento, no vendrá a la oficina y además le notificaremos electrónicamente. Todo eso lo hacen máquinas y máquinas y máquinas que se hablan entre ellas y pasan datos personales. Por tanto, de alguna manera, pues es un paradigma tecnológico muy potente. No es el que hay debajo del esquema nacional de interoperabilidad español, claramente. Sí es el que hay debajo de otros esquemas internacionales de interoperabilidad de países más avanzados que nosotros. Yo creo que en la próxima release, ¿no?, del esquema, que supongo que será dentro de 20 años más o menos, al ritmo que vamos de publicación de estándares, a fecha de hoy, será bueno ponerlo y nos va a exigir reforzar la identidid de forma fuerte y el principio de consentimiento. Porque en estos sistemas el usuario es algo así como el centro del sistema. Y eso es un cambio para el cual la administración todavía no está preparada. Ahora mismo la administración es el centro, el ciudadano es un recurso más, un objeto más que está por aquí, que vamos gestionando. En el 2.0 el ciudadano empieza a ser un actor. Y en el 3.0 el ciudadano realmente es el que puede parar la máquina. Es el que al final tiene que consentir que hagamos ciertos movimientos de datos sin él. Y es aquel al que necesitamos llamar cuando tenemos que salir del web semántico, es decir, cuando una máquina necesita que un humano le diga dame permiso para poder buscar esta documentación. Gran beneficio, aparte de la automatización, además de que el ciudadano deja de ser un Sherpa transportista de documentos, tenemos el hecho de que el ciudadano nos podrá consentir perfectamente que vayamos a buscar documentación también a titulares privados, cosa que ahora mismo nuestra ley de administración electrónica simple y llanamente no permite. Conclusiones. Entorno complejo, dinámico, enriquecedor, entorno social, vivo, un entorno incontrolable para la administración, ¿no?, basado en muchos tipos de identidad y muchos sistemas de autenticación. Yo no tengo ningún reparo en decir aquí que aprecio una fuerte miopía, por no decir ceguera absoluta, por parte de la mayoría de administraciones públicas, hay honrosas excepciones, con respecto al fenómeno de la identidad. O sea, nos hemos quedado bloqueados en esto de la firma electrónica basada en PKI, que está muy bien, y estamos perdiendo oportunidades. Yo no abogo porque se desmonte nada, Atentos, esto que quede claro, me parece estupendo lo que se ha montado. Yo quiero que se hagan más cosas, porque estamos perdiendo otras oportunidades que son legítimas. Y además esto no deja de ser una infracción del principio de neutralidad tecnológica, porque, oiga, mire, la PKI está muy bien, pero no deja de ser una tecnología. Hay además una mitificación potente del DNI electrónico. El DNI electrónico parece que nos vaya a salvar de todo, y en realidad muchos ciudadanos sencillamente van a querer no utilizarlo porque es exorbitante en términos de autenticación y divulga mucho acerca de nosotros. Cada vez que ponemos el DNI electrónico consta nuestra edad.
Cada vez que firmamos algo en el dinero electrónico consta nuestra edad. Bueno, ¿eso es necesario? Puede que no. Por tanto, no desdeñemos otras oportunidades. Creo que hay una necesidad importante de reconectarse con la sociedad. O sea, la administración va por un lado, la sociedad está yendo por otro lado. Importante. Tiene que ver con el Web 2.0 hoy en día. Tendrá que ver en el futuro con qué hacemos en el Web 3.0 para evitar problemas legales potentes, por lo que expliqué anteriormente. Creo que se deben aprovechar todas las oportunidades que dan los sistemas de identidad, y eso se hace haciendo políticas globales, políticas integradoras, políticas inteligentes en cuanto a servicio al ciudadano y aplicando bien el principio de proporcionalidad. Y finalmente, pues creo que el modelo de administrar se va a tener que diseñar de acuerdo con el principio, ¿no?, de autorregulación informativa, de hecho fundamental, reconocido, y otorgar o incluso devolver el control de los datos al usuario. Es un modelo en el cual no estamos. Ahora mismo el ciudadano realmente no actúa en el proceso de toma de decisión para que las administraciones intercambien datos, no actúa en el proceso de decisión para que la administración vaya a la entidad financiera a buscar datos, no le puede decir a la entidad financiera u otro privado, ve a la administración a buscar mis documentos. O sea, el ciudadano no actúa, no está en esta ecuación. Creo que tendrá que estar, y técnicamente pues eso se llama federación de identidad y buena gestión de la identidad electrónica. Y con esto lo dejaría. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Bueno, agradecer a Nacho, como siempre, su interesante exposición. Seguro que tendremos bastantes preguntas. A mí por lo menos me han surgido unas cuantas. Vamos a dejarlas para la mesa redonda. Hacemos una pausa para el café ahora y seguimos a las 6 en punto. ¿De acuerdo?